Hola, este es un nuevo video para hacer una video reseña de la película Mudbound, El color de la guerra. ¿De qué se trata esta película? Está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y se trata de dos familias, una familia afroamericana y una familia blanca, digamos, que viene en Mississippi, en una plantación de Mississippi. Entonces resulta que el hijo de la familia blanca y uno de los hijos de la familia afroamericana se van a la Segunda Guerra Mundial. Tienen que ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vuelven, o sea, vuelve el hijo de la familia blanca y el hijo de la familia afroamericana y pues se encuentran con ese choque racial que hay en Estados Unidos. Entonces, digamos, esa segregación, esa discriminación contra los negros en Estados Unidos, sobre todo en Mississippi. Y la película corre como en paralelo, ¿no es cierto? La relación de la familia de blancos, conformada por un señor, qué pena empezar por el hombre, por la esposa, los hijos, y en la otra familia pues también el señor, su esposa, los hijos, y en la familia blanca el que se tiene que ir a la guerra es uno de los integrantes de esa familia, no es el hijo del señor, sino es como un hermano. Entonces al volver, pues el soldado negro que estuvo en la Segunda Guerra Mundial pues se encuentra con esa agresividad de la gente hacia él. No le dan las gracias, sino que no puede entrar a ciertos lugares que solo son para blancos, tiene que entrar a lugares para negros, no puede salir por la puerta principal. Y el muchacho blanco que había estado en la guerra, en cambio sí lo trata bien, le agradece porque en la Segunda Guerra Mundial él era piloto y casi muere por, en una emboscada que le hicieron aviones alemanes. Entonces es una película que muestra un poco la tensión racial que hay en Estados Unidos, que ha habido en Estados Unidos, ¿no es cierto? Mississippi pues es uno de los estados también donde más problemas se presentó sobre ese caso, ¿no es cierto? Eh, y pues yo diría que el filme es un tanto, es un filme denso, o sea, es un filme eh, que empieza mostrando algo del final y después se retrocede mostrando por qué se llega a ese final. Digo que es denso porque la historia la va narrando, ese paralelo entre esas dos familias, eh, se va narrando, digamos, claro, viven en la misma plantación, digamos, en la misma plantación en Mississippi. Es una película que narra un tema rural, entonces lógicamente toda esa complejidad de las relaciones, es Estados Unidos cuando empieza la guerra, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, finaliza la Segunda Guerra Mundial, pues en Estados Unidos todavía no hay la ley de los derechos civiles que la promulga Lyndon Johnson, que empezó, Kennedy fue el que empezó todo el tema de la digamos, la muerte final de la segregación racial, pero ya es Lyndon Johnson el que le pone punto final. Entonces pues estamos en un punto o estamos en una época en la que todavía existe esa segregación racial en Estados Unidos, ¿no es cierto? Como les digo, la película es densa porque va mostrando lo que sucede con la familia blanca, digamos. Fuera de eso, la película, alguno de los personajes, varios de los personajes empiezan a narrar la historia desde su punto de vista. Entonces se vuelve un poco lenta, ¿no es cierto? Pero es impactante, la película es impactante. Porque yo creo que Mudbound, El color de la guerra, es otra película que pone sobre el tapete el tema de las relaciones entre los seres humanos. Es increíble, pues, cómo a lo largo de la historia los seres humanos nos hemos abocado a conflictos por cosas como la raza, como el estatus social, como la preferencia sexual, ¿no es cierto? Y como el sexo, incluso, pues el tema de las mujeres. Entonces,
esta película describe esa tensión racial en Estados Unidos, que todavía igual subsiste. Y pues la enseñanza de la película es, hombre, es una estupidez ponernos a segregarnos por la raza. Por eso hay un hecho interesante, y es que el muchacho blanco es salvado en la guerra por un piloto negro en Europa. Entonces cuando él se devuelve, pues queda pues, muy agradecido y pues tiene una actitud muy positiva hacia el hijo de la familia negra o afroamericana. Entonces el tema de la empatía, que la han tratado varias películas, empezando por La forma del agua, claro que pues de otra manera, 3 anuncios por un crimen, y esta película, Mudbound, no tiene sentido que nos matemos por sexo, no tiene sentido que nos matemos por la raza, no tiene sentido que nos matemos por la preferencia sexual, no tiene sentido que nos matemos por el país donde nosotros hayamos nacido. Entonces, de cierta forma es una denuncia y también es una enseñanza, o sea, y deja totalmente sobre el tapete todo el tema, la ridiculez de la discriminación racial. ¿Por qué más bien no nos ponemos de acuerdo unos con otros? No somos parecidos, ¿sí? Usted puede ser negro, y puedo ser blanco, usted puede ser judío, yo soy católico, pero pues no por eso nos vamos a matar, ¿sí? Cooperemos, o sea, si usted es judío, yo soy católico, yo no me voy a volver judío, pero no lo tengo que matar a usted. Eso ya lo había dicho en otra reseña. Lo mismo el tema de la raza. Yo soy blanco, usted es negro, pues yo no, yo no me voy a volver negro, pero yo no tengo por qué matarlo a usted porque tengo otra raza. Somos seres humanos. Entonces, de eso se trata Mudbound. La película es densa. La película se va narrando de manera lenta. Obviamente los paisajes y la película está nominada a 4 Oscars. Dentro de esas la cinematografía. Y también mejor guión adaptado. Está basada en una novela. Y la cinematografía. Literalmente hay unos paisajes muy bonitos de Mississippi. Fue filmada en Mississippi. Entonces las plantaciones, el tema rural. De hecho hablan mucho sobre ese tema, el tema del campo. Entonces, pero la película va fluyendo hasta que llega un clímax la película donde uno ya dice, no, o sea, no tiene sentido. O sea, cualquier persona con 2 dedos de frente, y claro, yo tengo una frente alta, bien amplia, cualquier persona dice esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, todo el tema de la homofobia, por ejemplo, el tema contra los homosexuales, o el tema contra determinada religión, o contra los negros, o contra los colombianos, o contra los mexicanos, o contra lo que sea. Esa discriminación, esa segregación no tiene sentido. Todos estamos en este planeta, perdón, todos nos tenemos que ayudar entre todos, hombres, mujeres, y se trata de un tema de respeto. No se trata de compartir credos, no se trata de compartir ideas, sino se trata de respetar. ¿Sí? Cada ser humano es un universo, cada persona merece que tenga una esfera de libertad, como lo decía Emmanuel Kant. Entonces, esta película pone ese tema de una manera descarnada. O sea, dice, mire, esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque muchos soldados afroamericanos, como lo dice la película, fueron a Europa como carne de cañón, fueron a pelear por Estados Unidos, muchos murieron allá en Europa, muchos quedaron heridos, otros volvieron a Estados Unidos y pelearon hombro a hombro, codo a codo con soldados blancos. Entonces no tiene ningún sentido el tema de la discriminación. La película, a mí, yo creo que yo le pondría un 3.9 le pondría yo. ¿Por qué 3.9 sobre 5? ¿No? ¿Por qué no 4? Porque a pesar de que la cinematografía es muy bonita, a pesar de que pues, los paisajes muy bonitos, la historia es muy descarnada, sin embargo, la película le falta, a la película le falta como desatarse o como desatar el conflicto desde el inicio. La película al final ya es cuando se rompe el tema. De pronto haber sido contada de otra manera. ¿Por qué? Porque entonces el espectador se va cansando, se va cansando. Yo pienso que eso lo hicieron también de aposta. Y ya al final es cuando se desata todo el conflicto. ¿Sí? La película va como en un crescendo.
¿sí? Empieza lento y después pum, pum, hasta que ya se desata. Uno ya sabe para dónde va hasta que al final se desata el conflicto. De pronto, yo hago... Lo que pasa es que cuando uno tiene gafas se le meten eh, se le mete se le, se le mete mugre en los ojos, entonces uno, como uno tiene las gafas, uno puede ponerse el dedo, entonces le toca a uno parpadear. Bueno, entonces Moodbound se merece un 3.9. Yo no le pongo 4, pero es más que aceptable y un poquito menos que buena, porque yo pienso que le falta haber sido contada de pronto de otra manera. Haber sido contada de otra manera, aunque como digo, la película empieza por el final, narra algo del final y se va desarrollando. Pero sí le faltó de pronto un poco, no sé si hacerla más amena, por eso le digo, los realizadores decidieron contarla de esa forma, así, paso a paso, descarnada hasta que al final estalla el conflicto, pero yo pienso que sí faltó un poco para que el espectador no se canse, ¿sí? Aunque pues el asunto está acompasado o digamos mediado por el tema de los paisajes, el tema de Mississippi, el tema del campo. Entonces ahí es bonito, las tomas, la cinematografía es muy bonita, las tomas, los paisajes, ¿no es cierto? Es muy bonito. Y pues digamos un poco como que compensa un poco ese tema de que haya sido tan, de que la historia sea narrada un poco tan densa, tan lenta, digamos que la historia sea tan lenta, digamos, la historia es muy lenta, ¿sí? Pero va creciendo, ¿no es cierto? Al principio exponen un conflicto, pero no dicen por qué pasa y después vuelven como a 5 años antes o un poco más y me dicen, bueno, esto pasó por este motivo. Moodbound, el color de la guerra, se llama así, precisamente el color de la guerra, porque pues no tiene ningún sentido esa discriminación de los seres humanos por el tema de la raza, por el color de la piel, por el color por la preferencia sexual, ¿no es cierto? Ahora que está muy de moda pues el tema del Me Too, contra las mujeres, entonces pues hay que aprender a respetarnos entre hombres y mujeres, aprender a respetarnos entre diferentes religiones, aprender a respetarnos entre diferentes nacionalidades, ¿sí? No tiene ningún sentido y es totalmente, o sea, la película dice, mire, si esta estupidez, sí, uno dice, sí, esto es una estupidez, o sea, definitivamente la discriminación por raza, y pues en pleno siglo XXI eso debería quedar ya totalmente eliminado, entonces pues la película pone ese tema para que las personas tomen una posición y digan, sí, no, esto ya no tiene, es totalmente estúpido, y definitivamente caminar en una dirección de cooperación, ¿sí? Que los seres humanos nos ayudemos entre todos, porque no tiene ningún sentido seguirnos matando por diferencias. Todos los seres humanos, de hecho, somos diferentes. Entonces tenemos que aprender a respetarnos. Por eso se llama Moodbound el color de la guerra. Color de la guerra. ¿Sí? Por esos soldados afroamericanos que murieron allá en Europa, ¿no es cierto? Bueno, esta fue la reseña. Muchas gracias por haberla visto. Suscríbanse a mi canal. Visiten la página FBG Cine. Escríbanme comentarios. Muchas gracias. Que pasen